Hola amigos, el asunto de los penaltis es capital. Prácticamente cualquier equipo que pretenda meterse en una final de Copa América o levantar el trofeo va a tener que estar preparado para asistir por lo menos y sobrevivir a una tanda de penaltis. La estadística lo demuestra así. Por eso, en este informe vamos a hablar de cómo llega Uruguay en este sentido, cómo está Rochet, cuántos penaltis para, cuántos penaltis lanza. Os vamos a dar la lista de 26 convocados de Marcelo Bielsa y en ella os vamos a explicar cuántos de estos jugadores han lanzado penaltis en su carrera, cuántos han marcado, cómo les ha ido, en definitiva, una información completa y precisa de cómo llega Uruguay en el asunto de los penaltis. ¡Vamos! Recordaros que los amigos de ShowFootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado, como esta que llevo puesta, que es del Liverpool, de Darwin Núñez, por supuesto, que me la he puesto porque es el lanzador de penaltis, eso ya os lo adelanto en clave uruguaya, y podéis encontrar camisetas de vuestro equipo o selección favorita, tanto actuales como retro, y en la descripción del episodio tenéis toda la información, os dan descuentos, camisetas gratis, todo con el código GEGEN. Así que ya sabéis, showfootball.com, código GEGEN. Bien, que las tandas de penaltis son relevantes es algo que puede saber prácticamente cualquier aficionado al fútbol, pero en el contexto de Copa América es muy difícil encontrar un torneo donde las tandas de penaltis, no hayan sido absolutamente relevantes en desvelar qué equipos llegan a la final y sobre todo qué equipo es el campeón. Bien, vamos a pasar a ver un poquito torneo por torneo en cuanto a la historia de lo que ha ido transcurriendo y nos vamos a dar cuenta de esta realidad. Por ejemplo, fue el cuadro a partir de octavos de final de la Copa América 2007, donde Uruguay superó en cuartos a Venezuela y luego cayó en los penaltis contra Brasil, que terminó siendo la selección campeona de este torneo, ¿no? En 2011, Copa América que levantó Uruguay en Argentina, le sirvió la tanda de penaltis para eliminar a Argentina en Argentina y después ya sí eliminar a Perú en cuartos de final por 0-2 y ganarle la final a Paraguay. Pero de nuevo hay una condición sine qua non, que es esa tanda de penaltis. Continuamos en 2015, en esa Copa América que se celebró en Chile y que ganó Chile, para ver que en este caso Uruguay no cayó en una tanda de penaltis, sino que fue eliminada por Chile en los 90 minutos en esta eliminatoria de cuartos de final. Pero, por ejemplo, Argentina, que también llegó a esa final, tuvo que eliminar a Colombia en los penaltis en cuartos y luego perdió la Copa América en esa final contra Chile en la tanda de penaltis, así que fue muy relevante. Al año siguiente, 2016, fue la Copa América Centenario, donde Uruguay cayó en la fase de grupos, entonces no hubo cabida a que pasara por una tanda de penaltis. La más importante fue efectivamente la de la final, que fue la que decidió al campeón Chile, que le volvió a ganar a Argentina en los penaltis en esa final en Estados Unidos, ¿no? Pero también, por ejemplo, en cuartos de final Colombia le había ganado a Perú. Por tanto, es una constante en ese sentido. Vamos a la edición del 2019, donde Uruguay de nuevo cayó en cuartos de final en penaltis contra Perú, en un partido que sí, siempre que hablamos de este partido parece que habría que haber marcado más goles, en fin. De ese tipo de situaciones podemos hablar en otro vídeo, pero lo cierto es que hubo una tanda de penaltis donde Perú marcó los 5 y Uruguay marcó 4 y por eso es tan relevante esto de los penaltis, ¿no? Por ejemplo, Brasil también superó en penaltis a Paraguay, en fin, y luego Brasil fue la campeona del torneo que se jugó, creo, en Brasil en ese año, ¿no? Y en la última, en la Copa América 2021, las tandas de penaltis fueron también relevantes, no solo porque Uruguay cayó ante Colombia en esa tanda de penaltis, sino porque el campeón, que fue Argentina, pasó por una tanda de penaltis en semifinales contra Colombia, que pasó, no digo a la historia, pero bueno, que todos la recordamos y que creo que fue
a lo mejor el ascenso internacional del Dibu Martínez, ¿no? Que a partir de ese momento ya entró en ese imaginario colectivo o lo hizo al menos de manera mucho más profunda, ¿no? Finalmente Argentina ganó la Copa América venciendo a Brasil en la final, ¿no? Pero vemos que es muy importante y que sobre todo de todo este número de eliminatorias, la mitad de los octavos de final se decidieron por penaltis, la mitad de las semifinales también se decidieron por penaltis. Entonces vemos que es una constante y por tanto los penaltis han de estar muy bien preparados. Bien, esto que tenéis en pantalla es la lista de potenciales lanzadores de penaltis de Marcelo Bielsa. Son los 26 jugadores convocados, ordenados prácticamente por posición, no sé, según me he ido yo acordando de ellos. El 26 o del 1 al 26 es un número de control, no es el dorsal ni nada de eso. Pero bueno, nos interesa el nombre, cuántos penaltis han lanzado y cuántos penaltis han marcado. Bien, como tampoco son números tan importantes, sacando el caso de Suárez, pues no he querido poner un porcentaje porque no tiene el menor de los sentidos, ¿no? Pero el color distingue a jugadores que, bajo mi punto de vista y criterio, tienen muchas posibilidades de estar en campo cuando se llegue a una tanda de penaltis y otros que, bueno, yo creo que lo tienen un poco más complicado, ¿no? Como por ejemplo Mele, Israel, Varela, Marichal, Olaza, bien, no parten en ventaja en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver una constante, no hay jugadores o apenas hay jugadores que hayan lanzado mucho. Si sacamos a Luis Suárez de la ecuación, Suárez es un tipo con una trayectoria espectacular y un grandísimo lanzador de penaltis, solo hay 2 jugadores que estén por encima de los 10 penaltis lanzados en su carrera, que son Darwin Núñez y De la Cruz. Ambos son muy buenos lanzadores. Para mí Darwin es mucho mejor lanzador en este caso que De la Cruz. Es uno de los mejores lanzadores que hay a nivel mundial. Darwin Núñez solo ha fallado un penalti, lo falló esta temporada y fue un penalti que iba dentro pero pegó en el palo. Ni siquiera es que el portero se lo sacó, fue en un partido contra el Chelsea. Bien. De la Cruz es un poco más difuso, le recuerdo así fallos un poquito más importantes como un lanzamiento a lo Panenka que le hizo a Rossi cuando Rossi era el portero de Lanús, en fin. Es un buen lanzador, pero no es el más fiable absolutamente de todos. Pero claro, si sacamos a esos dos, tenemos a De Arrascaeta, que es un correcto lanzador de penaltis, no es el lanzador de su equipo ni nada, pero nunca ha fallado ninguno, a pesar de que tampoco ha lanzado tantos, ya siendo un jugador que tiene una trayectoria, ¿bien? Pero si sacamos estos casos no hay grandes lanzadores, ¿bien? Nández solo ha tirado un penalti y lo lanzó con el Cagliari. Ronald Araujo nunca ha tirado un penalti. Jiménez solo ha tirado uno y lo falló, estoy prácticamente seguro que fue en la tanda de penaltis contra Colombia. Cáceres nunca ha lanzado, Marichal nunca ha lanzado, Matías Olivera tampoco, Viña ha lanzado 2 y solo ha fallado uno, creo que fue también en esa misma tanda de penaltis contra Colombia. Olaza ha lanzado uno y lo ha marcado, pero aquí hay que poner un asterisco porque fue en un amistoso con el Valladolid. Insisto, estos son datos a los que yo he tenido acceso. Yo he revisado los perfiles de los jugadores y de los equipos en Y-Scout y en Transfer Market. Luego alguien me dirá, no, bueno, pero es que con el Sub-23 de no sé dónde o en el partido amistoso de tal marcó un penalti. Bueno, esto no es la Biblia, esto es algo que yo he desarrollado y que hasta donde me llegan los datos, la información y el conocimiento es correcto, pero tranquilos que ningún gran lanzador se nos va a escapar, ¿no? Luego, Ugarte nunca ha lanzado un penalti, Martínez nunca ha lanzado un penalti, Bentancur nunca ha lanzado un penalti, Valverde nunca ha lanzado un penalti. Llegamos a De la Cruz y de Rasqueta, que ya hemos hablado de ellos. Maxi Araujo nunca ha lanzado un penalti. Brian Rodríguez ha lanzado 2 y ha marcado 2 y aquí uno de ellos, que ese sí que le tengo, es con el Sub-23 de la América. O sea que tampoco son penaltis en muchos casos de mucho nivel. Ocampo tampoco ha lanzado. Canovio sí que ha lanzado, pero no son tampoco tantos y no es el tipo más preciso en esa suerte. Pelistri nunca ha lanzado. Quique Olivera nunca ha lanzado. Y luego ya llegamos a Darwin y a Suárez, ¿no? Entonces, viendo esto, me parece que potencialmente no es lo mejor para Uruguay,
llegar a una tanda de penaltis teniendo en cuenta que los grandes lanzadores que tiene están en posiciones duplicadas. Yo no sé, honestamente, si llegando a una tanda de penaltis vamos a ver a De Arrascaeta y a De la Cruz juntos, ¿bien? Me cuesta muchísimo pensar que Darwin y Suárez van a cohabitar, incluso en una prórroga. Yo creo que Bielsa eso no lo va a hacer y no vamos a resucitar otra vez el muerto de Batistuta y Crespo. Bien, entonces, bueno, visto lo visto, y aunque parezca sorprendente, yo creo que uno de los mejores lanzadores que tiene Uruguay es Rochet. Rochet tiene que lanzar, yo creo que en cualquier tanda de penaltis Rochet tiene que lanzar entre los 5, y esto puede ser una locura lo que estoy diciendo yo, pero me parece que es literalmente así, ¿bien? Creo que el delantero, o sea, Darwin o Suárez, uno de los dos tiene que lanzar y ese tiene que ser el segundo, y los otros 3 se tienen que ver. Si está De la Cruz, yo creo que De la Cruz va a lanzar, eso habrá que ver en el si está. Y luego también mucho de las sensaciones que vayan teniendo los jugadores, ¿no? Yo creo que las tandas de penaltis muchas veces son partes de este deporte donde tiene mucho que ver el cómo estás en ese momento, ¿no? Y entonces hemos visto equipos que no han tenido grandes lanzadores de penaltis, supuestamente, y han ganado tandas de penaltis, y hemos visto también lanzadores absolutamente expertos que han fallado en tandas de penaltis, porque tú, si eres un lanzador experto, no significa que eres un lanzador infalible, ¿bien? Pero evidentemente contar con una gran cantidad de buenos lanzadores de penalti cuando llega una tanda, creo que te da un poquito más de confianza o le saca un poquito de peso al portero, que piensa que, bueno, tampoco es que vaya a recaer todo en él porque tenemos grandes jugadores que luego pueden marcar esos goles, ¿no? Bien, vamos a pasar a analizar las jugadas. En este caso nos vamos a centrar en Sergio Rochet, que evidentemente en una tanda de penaltis es la parte más importante porque va a participar en todos los penaltis que reciba Uruguay, y además tiene una parte muy relevante porque es uno de los mejores lanzadores que tiene la selección uruguaya, por sorprendente que esto pueda parecer. Bien, vamos a arrancar por este penalti que fue el del partido de Ghana. Este es un partido ya por todo recordado, y bueno, me parece que es un penalti un poco infame en ese sentido. Es una jugada que he querido poner entera porque Rochet tiene, digamos, relevancia en lo que va a ocurrir. Bien, es un penalti que se podría haber evitado, y es que siempre que vayamos a analizar la actuación de un portero en este canal, vamos a hablar de esto. Los porteros, además de jugar con los pies, además de todo lo que se les pide hoy en día, tienen que bloquear. Bien, si evitas los rechaces, evitas el peligro, y es lo que vamos a ver aquí. Es una jugada con la conducción hacia el medio. Cuando el balón sale, veis la postura corporal del delantero de Ghana es bastante rara. El balón sale ahí, Rochet está perfectamente colocado, mejor dicho. Es un balón raso, sin demasiada potencia. En fin, no veo una sola justificación para un rechace. Bien, y si hay un rechace, tiene que ir a córner, tienen que ir muy fuera. Pero en este caso, Rochet, veis, la rechaza, la deja viva en mitad del área pequeña. Es cierto que Ayew está en fuera de juego y por tanto, si hubiera llegado, no hubiera tenido ningún tipo de importancia, pero Kudus no. Entonces Kudus va a llegar antes que Rochet, que es lo que estamos viendo ahí. Rochet sale, bien, sale, se lo lleva puesto. Es una jugada de libro esto. Además tengo la toma del VAR aquí. Veis que toca el balón y después llega Rochet, es el que hace el penalti sobre Kudus. Creo que no hay demasiado que decir en este sentido, y aquí se produce el penalti. Es cierto que, y tal y como dije antes en la tabla, son los datos que tengo provenientes de Wyscout, de Transfer Market, de portales de renombre. En ese sentido, quizá vosotros me podéis dar ese dato que falte de otro penalti que haya parado Rochet y que yo no tengo constancia de ello, pero hasta donde yo sé, este es el único penalti que ha detenido Sergio Rochet. Bien, entonces aquí lo tenemos. Es un penalti que le lanza Ayew y la verdad que lo detiene bastante bien Rochet, haciendo algo que es
lo que Sergio Rochet suele hacer. Y es que a veces os leo en los comentarios y hay gente que me dice que no profundice tanto porque es posible que los cuerpos técnicos de otras selecciones o los delanteros o quien sea se puedan fijar en un vídeo mío para preparar un partido. No, amigos, esto es algo que es público y solo hay que ver cualquier penalti o lo que sea para darse cuenta. No estoy revelando ningún misterio. Rochet, por lo general, por defecto, se vence sobre su izquierda. Es su lado de seguridad. Si yo tuviera que lanzarle un penalti a Rochet, lo haría por su mano derecha. Bien, porque normalmente va por ese lado, es por ahí donde le ha detenido el penalti a Yeu. Este es otro penalti de esta Copa del Mundo, en este caso es contra Portugal, esta es la mano de Josema Jiménez, muy comentada en aquel entonces, ¿verdad? Y aquí está Bruno Fernández, que es un lanzador de penaltis experto, uno de los mejores, y lo que hace Rochet es aguantarle y va sobre su lado de seguridad, y bueno, Bruno Fernández ya se la había mandado a guardar, ¿no? Luego, he querido poner muchos penaltis de una misma tanda, podía haber puesto penaltis de diferentes tandas, pero creo que el contexto es importante. Y la tanda de penaltis que tenéis aquí, que es la de Inter de Porto Alegre contra River Plate de la Copa Libertadores del año pasado, me parece que es muy relevante, porque es decisiva, porque enfrentó a Inter de Porto Alegre con uno de los potenciales favoritos, además Rochet estaba prácticamente recién llegado al club, en fin, y creo que ese contexto mantenido nos va a servir para evaluar perfectamente a Rochet en penaltis y va a ser más operativo que poner, digamos, penaltis de diferentes tandas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir viendo algunos, los voy a ir poniendo y parando, pero vais a daros cuenta de que el lado de seguridad siempre es ese, se vence sobre su izquierda. Y cuando ya deja de tener, digamos, esa confianza o empieza a sospechar que le han visto, que ya todo el mundo está evitando ese lado, ¿veis? Como hace aquí Beltrán, están todos ordenados por orden. Yo no he ido alterando, sino que son los lanzamientos que son. Es ahí cuando de repente ya dice, bueno, voy a cambiar un poquito el lado porque me estoy venciendo todo el rato sobre mi izquierda y es bastante evidente que todos se están dando cuenta de esto y me la están jugando por otro lado, ¿bien? Este es el penalti de la Cruz. Es relevante, ¿no? Que de la Cruz le lance el penalti en este caso a Rochet. Yo no lo saco esto como una cosa decisiva o no. Creo que de la Cruz, como lo dije antes en la tabla, es uno de los lanzadores. Esto es así. Pero es en este penalti donde Rochet cambia, donde se vence sobre su derecha. Yo creo que de la Cruz sabe esto, que Rochet normalmente se va sobre su izquierda. Lo pone ahí, no es el penalti más ajustado de todos. Yo creo que cuando lanzas un penalti en ese sentido y más o menos conoces al portero, dices, bueno, este se va a lanzar sobre el otro, la pongo a asegurar un poquito, en este caso sobre el otro costado y listo. Entonces creo que es lo que hace De la Cruz. Rochet le acierta el palo, pero aquí lo vais a ver, no termina de meter la mano fuerte o tan fuerte como la propone el disparo y por eso acaba dentro, ¿bien? Entonces aquí ya esa dinámica la ha invertido y va automáticamente a vencerse todo el rato sobre el otro palo. Y es que yo creo que Rochet pertenece a ese grupo de porteros que deciden primero el palo y luego se lanzan. No, hay porteros que esperan y ahí deciden al final. Hay porteros que estudian a los lanzadores, se los aprenden y luego buscan ese palo y luego hay porteros que simplemente dicen, bueno, ahora me voy a tirar en este palo y me tiro, salto antes de que el jugador contacte con la pelota y si acierto el palo, esos son microsegundos que yo estoy ganando ahí para poder llegar a la pelota, ¿no? Son estilos, ¿bien? Entonces, aquí hay más penaltis de esta tanda, ¿verdad? Ya vemos que, por ejemplo, en este caso sí que se tiró muy bien, pero no le dio tiempo a llegar. Es un penalti muy bien lanzado en este caso. Aquí tenemos otro donde pasa lo mismo de antes, ¿veis? Aquí voy a intentar parar, ¿veis? Ahí antes de que contacte, ya Rochet se ha ido. Bien, entonces eso es lo que os digo. Él elige el palo al que se va a lanzar y se lanza antes de que salga la pelota para ver si de esa manera la puede agarrar, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo en todos los penaltis, ¿bien? Es algo que es una constante. Esta no es que sea otra tanda, es que cambiaron el punto de penalti porque ya estuvo muy, muy desgastado, estaba muy mal el punto de penalti, lo cambiaron y entonces, bueno, aquí vemos el único penalti que River falló, pero no es un
digamos, no es que Rochet metiera la mano, es que la mandaron al larguero. Con todo y con eso había acertado el palo, pero si va unos milímetros más abajo es gol, es un penalti que Rochet no hubiera podido detener en ese sentido, ¿no? Y llegamos de esta manera al único penalti que ha concedido Uruguay desde que está Marcelo Bielsa como seleccionador, ¿no? Abro un paréntesis y habría que analizar ese punto, ¿no? Concedes 2 penaltis en la Copa del Mundo y en el plazo de 11 partidos solo has concedido 1. ¿Por qué? Porque tu equipo está jugando mucho más hacia adelante, porque raramente pisa el área, porque no defiendes en ese bloque bajo. Bien, entonces eso también te da esa ventaja de que los errores que tengas, las faltas que tengas que hacer, lo que sea que pase, van a ser faltas y no penaltis. Bien, yo creo que ese es otro de los puntos importantes a la hora de entender por qué se tiene que defender lo más arriba posible para evitar eso, ¿no? Con todo y con eso, hay penaltis también. Este es el partido contra Ecuador, partido que Ecuador, o sea que, bueno, sí, que Ecuador le ganó a Uruguay. Y es un penalti muy importante, primero porque el marcador iba empate a 1 en ese encuentro, segundo porque el que lanza es Valencia, que jugaba en el mismo equipo que Rochet, y entonces ahí había un poquito de suspicacia, ¿verdad? Es un penalti donde Rochet se va a vencer por su lado menos natural, se va a ir hacia su derecha, mientras que Valencia le va a buscar la izquierda, pero es Valencia el que falla el penalti. Sé que la imagen no es la de mejor calidad, pero la copia que tengo del partido es esta, ¿bien? Entonces aquí lo tenemos y Valencia, que es un grandísimo lanzador de penaltis, la manda fuera, ¿bien? Lo falla él, el penalti, ¿no? De esta manera vamos a llegar al otro punto que os quería señalar, y es que Rochet evidentemente tiene que tener importancia como portero en una supuesta tanda de penaltis, pero también creo que es uno de los mejores lanzadores de penaltis que tiene Uruguay. De hecho, si yo tuviera que escoger los 5 lanzadores, uno de esos 5 sería sí o sí Sergio Rochet. Y alguien me dirá, Josema, estás loco. No, yo no solo lo digo por Rochet. Normalmente los porteros son muy buenos lanzadores de penalti, y no solo porque están al otro lado y porque saben quizá lo difícil o tienen un poquito más de contacto con el tema de parar penaltis, no solo por eso, sino porque los porteros están acostumbrados a sacar de puerta. Bien, entonces tienen una fuerza de golpeo que hay jugadores de campo que no la tienen. Entonces lo único que tienen que hacer, entre comillas, lo que tienen que hacer es hacer un saque de puerta, pero en el punto de penalti, teniendo en cuenta que el gesto técnico es el mismo con una leve diferencia que vamos a marcar en estos penaltis de Rochet. Bien, este es una tanda de penaltis que hubo entre Nacional y Peñarol en la serie del Río de la Plata. Lo va a lanzar Rochet y voy a ver si soy capaz de pararlo en el momento exacto del golpeo. Bien, aquí lo tenemos. Si quitamos todo esto, si nos agarramos únicamente a Rochet, lo recortamos de esta imagen, lo podemos poner en un saque de meta. Es el mismo gesto técnico, ¿bien? Bien la pierna de apoyo, bien arqueado, busca el equilibrio con el brazo izquierdo en ese sentido. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando va a golpear, echa el cuerpo más hacia adelante, y eso, por la propia palanca de la pierna, impide que el disparo salga muy arriba. Cuando tú vas a sacar de puerta, echas el cuerpo hacia atrás para que tu envío coja altura. Bien, en este caso no. Tienes que hacer el mismo gesto, pero tienes que echarte encima de la pelota para que el balón salga con la misma potencia de un saque de puerta, pero salga direccionado portería, no raso, pero media altura. Bien, muy potente. Y aquí lo vamos a ver. Es un penalti imparable. Es un penalti imparable. De hecho, yo creo que aunque el portero acierte el palo, bien, aunque sepa dónde va a ir este lanzamiento, no lo va a detener porque la pelota sale disparada. Es muy potente. Bien, entonces, habiendo visto esto, vamos a otro ejemplo. Es también la Serie de La Plata. Es un partido contra Colón donde el portero efectivamente le va a parar el penalti a Rochet, pero con eso no va a ser suficiente. Por eso que os digo, lleva tanta potencia el disparo que tienes que meter una mano dura, pero como el codo de Robocop. O sea, no puede ser cualquier cosa esto. Entonces, vamos a ver cómo Rochet no se la va a jugar demasiado, y aquí el gesto es exactamente el mismo. ¿Ven? Aquí lo tenéis, con el cuerpo ligeramente echado hacia adelante, y el portero de Colón se queda de pie, acierta que Rochet la va a lanzar al medio,
pero con eso no le vale porque el disparo es potentísimo y acaba dentro, ¿no? Bien, y este por último es el más importante. Es un penalti que, primero, es definitivo en una tanda de penaltis. Es el de Inter de Porto Alegre contra River. Es un penalti que además está lanzado a un portero, bueno, no es el especialista número uno Armani en penaltis, pero es un portero con jerarquía para lo que es el fútbol sudamericano. Es además una instancia definitiva. Vemos que la carrera de Rochet ha cambiado un poco, va a coger un poquito más de ángulo y luego va a volver, pero el tipo de golpeo es exactamente el mismo. La va a reventar y la va a direccionar portería, y luego si Armani la puede sacar, pues bueno, buena suya, ¿no? Vamos a verlo aquí, paramos el tipo. Esto es un... Fijaos, insisto, si recortamos esto es un saque de puerta. Es un saque de puerta, lo que pasa es que va dirección portería en ese sentido, ¿no? Por tanto, como vemos, Sergio Rochet bajo palos no es quizá la mayor garantía, no es un portero de los que clásicamente identificamos como un para penaltis, bien, no lo es, no es ni bueno ni malo, es una descripción objetiva de una situación, pero en cambio, lanzando los penaltis es un tipo que tienes que tener en cuenta, y no sé si hay 3 lanzadores mejores que Sergio Rochet a la hora de contar con él en una tanda, porque sabes que salvo catástrofe o accidente o expulsión, lo que sea, Rochet va a estar en la tanda de penaltis, no depende de esos cambios, ¿no? De ahora meto a De la Cruz o saco a Darwin, o, en fin, en esas conjeturas aritméticas de la táctica no entra. Y bueno, lo puedes tener ahí. Yo creo que es una, no digo una garantía, pero es un tipo que en definitiva te puede resolver esta tanda de penaltis. Por tanto, queridos amigos, y en definitiva, yo creo que este es uno de los puntos más conflictivos en cuanto a la preparación de Uruguay para esta Copa América. Yo soy de la opinión de que los penaltis no se pueden entrenar mucho más allá de la técnica, bien, del golpeo, de tener confianza en un cierto tipo de búsqueda de un palo, en fin, tener eso, pero no se puede recrear el ambiente, no se puede recrear el cansancio físico y mental que te da el haber llegado hasta una tanda de penaltis, haber jugado los 90, luego el alargue, la presión, el público, la responsabilidad de saber que si marcas el penalti o lo fallas, pues tu país puede o no pasar a esa siguiente ronda, en fin, es... digamos, tú puedes entrenar la técnica, pero la mentalidad es muy difícil de construir, especialmente para esos penaltis. Tienes que estar muy consciente de quiénes son los que tienen que lanzar sí o sí, y luego siempre dejar espacio para que los mejores lanzadores decidan si van el primero, si van el último, si van el tercero. O incluso también puede ser que tu mejor lanzador no se vea para lanzar y tú tienes que hablar mucho en ese sentido y ver un poquito cuál es la confianza que ellos tienen. Nada peor que forzar a un jugador a estar entre los 5. Luego, si la tanda se alarga y tiene que lanzar todo el mundo, pues tiene que lanzar todo el mundo y no hay mucho más que decir. Pero no hay que forzar esa situación. Con todo y con eso, mi conclusión es que lo mejor sería que se evitaran estas tandas de penaltis, porque... no creo que Rochet sea un portero, como se suele decir, para penaltis, honestamente, y tampoco creo que de inicio se tengan los 5 mejores lanzadores de la Copa América, o 5 en los que puedas confiar que raramente van a fallar, o incluso de un ciclo de 11 jugadores que van a estar en el terreno de juego en ese momento, un montón de lanzadores que ya han lanzado, que ya se han visto en esas tandas. En fin, me parece que esto es relevante y es uno de los puntos que quería ofreceros con este análisis. Si te ha gustado, si te gusta la locura de Bielsa, si te gusta lo que hacemos, déjame ese me gusta, ponme un comentario, suscríbete, lo que siempre os pedimos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.